Buenas tardes, queridos estudiantes, estimados estudiantes del octavo básico. Un gusto poder volver a tener un encuentro virtual de historia, como aparece en mi fondo. Em, Como ya les adelantaba a algunos de ustedes, a los que ya estaban integrados en la sala, el principal objetivo de la clase del día de hoy es hacer la revisión de los trabajos académicos anteriores. Ya, obviamente esos trabajos académicos tenían como objetivo ir reforzando, ir progresando en los temas que veníamos viendo. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo esencial de hoy día. Además de, bueno, de la revisión de los trabajos académicos, eh, también hoy día vamos a ver si alcanzamos a dejar adelantado el tema, claro, el tema que vamos a comenzar a trabajar ya desde nuestros siguientes encuentros virtuales. Si ustedes recuerdan, hasta el día de hoy hemos estado hablando de lo que es el absolutismo, de lo que ha sido la ilustración, eh, del Renacimiento en su momento, los personajes ilustrados, eh, las monarquías absolutas, son los temas que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ok? Ya desde los siguientes encuentros virtuales vamos a seguir avanzando y ahí al final vamos a ver un pequeño video que nos va a dar la clave sobre lo que vamos a ver, ¿ya? Así que para comenzar, vamos a ir al primer trabajo académico que realizamos hace ya casi un mes. Así que se comprende si es que no recuerdan bien las respuestas, pero eh, la idea es que vayan observando y si lo tienen a mano y ya lo habían completado, excelente. Como comentario, el micrófono está a disposición de ustedes en el sentido de que ustedes lo pueden reactivar. Así que cuando yo vaya preguntando, ojalá que allí vayamos interactuando. Una vez dicho todo eso, entonces vamos a nuestro primer trabajo académico. Ya, ya en este instante debe haberles cambiado obviamente lo que es la pantalla. Y como le decía a Bárbara, el trabajo que estamos revisando el día de hoy es un trabajo que se envió el día 19 de junio. Tuve a ver, no sé si la suerte, pero sí algunos de ustedes me enviaron sus trabajos, así que excelente. Y más allá de que no se los había pedido, ya yo les había dicho que lo íbamos a hacer, que lo íbamos a revisar en este encuentro. Pero igual algunos tuvieron la iniciativa de enviarlos, así que bien allí por los compañeros. Una vez dicho eso, vamos entonces a la actividad en sí, que como les estaba adelantando, obviamente se trata sobre las monarquías absolutas, que es el tema que hemos estado analizando. Vamos a la explicación. Dice, te invito a realizar la actividad que aparece más abajo y para ello pueden apoyarse en las páginas 134 a la página 140. Ya allí tenían que buscar la información en esas páginas, además que podían buscar y tenían la opción de ayudarse de distintos recursos que existen en Internet, como por ejemplo un video que les dejé allí mismo, que hablaba sobre el tema. A ver, en el chat, también les comento que el chat lo dejé para que los mensajes que envíe solo me lleguen a mí, ya, así que si hay dudas o consultas, solo me van a llegar a mí. Kiara me pregunta, el profe, el último trabajo académico no me llegó, o sea, me llegó pero no se veía bien. No sé si lo descargarías, Kiara, porque me di cuenta que cuando uno lo sube al Google Drive y como lo empieza a descargar desde ahí mismo o lo empieza a analizar desde ahí mismo, no se ve completo. Entonces, eh, lo ideal es que siempre lo descargue. ¿Ya? De igual forma no hay problema porque ese es el objetivo de la clase del día de hoy, hacerlo acá. Catalina Yáñez también me dice que eso no le llegó. Eh, Como les digo, igual esto fue enviado casi hace un mes atrás, que fue el 19 de junio, así que puede ser que también se haya filtrado allí entre distintos correos. ¿Ya? Pero vamos viéndolo y de igual forma se puede ir completando ahora al instante. Bueno, una vez que observaban las páginas del libro que se mencionaba allí,
y que veían el video que aparecía, teníamos que venir a esta parte de acá. Le voy a pedir a algún compañero, algún voluntario que me ayude a leer esta, esta primera parte, desde el absolutismo hasta aquí, hasta poder. No sé si alguien voluntario quiere ayudarme con la lectura de eso, para que no me estén escuchando todo el rato a mí, por supuesto. O si no, yo escojo a alguien. Ya no hay voluntarios, así que, a ver, le voy a pedir a Francesca. Francesca Becerra, ¿puedes activar tu micrófono? Francesca Becerra. Dígame, profe. Sí, Francesca, estás viendo en pantalla la guía, ¿cierto? Sí, Ya, necesito que me ayudes con la lectura de ese párrafo, por favor. está bien. Gracias. Comienza, ¿no? El absolutismo monárquico fue un sistema político que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este sistema tuvo como figura central al monarca, un gobernante que concentró en sus manos los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Para mantener su autoridad, los monarcas contaron con una serie de elementos que les permitieran fortalecer su poder. Muy bien, muchas gracias, Francesca. Ya, entonces, de lo que se mencionaba acá, que es un tema que ya hemos conversado varias veces, destacar algunas cosas. Este absolutismo monárquico o monarquías absolutas se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. Obviamente sabemos que la figura principal es el monarca, no olvidar, o los reyes. Eh, ¿Por qué era la figura principal? Porque en esencia se le entregaba todos los poderes del Estado. Ya hemos conversado aquí cuáles son los poderes del Estado, que son estos tres, y en esencia el monarca en esta época tenía los tres poderes, era amo y señor de todo esto. Para recordar solamente, y de forma bastante general, el legislativo hace referencia a quienes elaboran leyes, aprueban leyes, el ejecutivo se refiere a quien gobierna el Estado, y el judicial también tiene que ver con cómo se aplican esas leyes y las sanciones para quienes no la cumplen. Entonces, hoy día, por ejemplo, esto en Chile, estos tres poderes sabemos que están divididos y que hay distintos representantes de estos poderes. Me imagino que eso todos lo saben. Pero en esta época de monarquía absoluta, siglo XVII, siglo XVIII, no era así. Eh, el monarca tenía todo eso. Y obviamente también lo comentamos que los reyes no podían, si bien eran los que tenían todo el poder, pero no podían ejercerlo absolutamente solo, ya pues era demasiado trabajo. Entonces para eso se apoyaban en distintos personajes u organismos. Y eso es lo que vamos a ver, a desarrollar en esta actividad, ver cuáles eran las personas que trabajaban, entre comillas, con el monarca absoluto. Ahora, para recordar también les hago una pregunta. ¿Bajo qué argumento los monarcas tenían todo el poder? ¿Cuál era su justificación para esto? De forma voluntaria, ojalá alguien me pueda responder. Bueno, en el chat veo que hay algo. También pueden reactivar su micrófono si así lo desean. Samantha me responde porque Dios se lo dio. Bueno, efectivamente esa era la justificación que que se utilizaba en esta época. Y no olvidar que a esto de que Dios les entregaba el poder, existía una teoría que se llamaba la teoría del derecho divino, ¿ya? Teoría divina o teoría del derecho divino, donde de esa forma se justificaba el poder que tenían los monarcas. Una vez dicho eso, vamos entonces a la revisión en sí de la actividad. Completa el siguiente mapa conceptual con las palabras que se encuentran a continuación. Y acá tenemos la palabra, tenemos ejército profesional, tenemos asesores directos del rey, diplomáticos, burocracia y la palabra impuestos. Y más abajito nos vamos a encontrar que eh, acá como título se encuentra esto de instrumentos del poder, instrumento de poder del monarca absoluto, y obviamente tenemos que ir completando de acuerdo a las funciones. Ya acá aparece, a ver, cuando digo acá me refiero
en este sector aparecen las definiciones y ustedes tienen que unirlas obviamente a los conceptos que aparecen arriba, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ir haciendo hoy día. Vamos al primer concepto. De hecho, bueno, podríamos empezar por ejército profesional, por los conceptos arriba, o por los conceptos, o por las definiciones de abajo. Vamos a empezar por las definiciones, y yo les voy a preguntar a algunos de ustedes a cuál concepto creen que corresponde. La primera definición dice, encargados de asegurar la paz interna y defender al Estado en tiempos de guerra. ¿A quién se referirá? ¿A cuál de los siguientes conceptos podríamos aplicar allí? Vamos chicos, no es para nada difícil, así que espero respuestas. Leamos la definición una vez más. A ver, Vicente Rojas levantó la mano. Vicente, activa tu micrófono nomás y dime a cuál crees tú que corresponde. Bueno, en el chat, entre paréntesis, ya me da la respuesta también, pero no sé si Vicente tal vez la quiere decir. Quería abrir el chat y pasó a presionar levantar la mano. Pero vamos entonces a las respuestas que me dan los compañeros en el chat. A ver, Kiara me dice, no sé si alguien activó el micrófono, ¿quiere decirlo? ¿No? Kiara dice ejército profesional, Felipe dice el ejército, Valentina también dice el ejército, así que vamos obviamente a completar, y porque efectivamente los encargados de asegurar el territorio, obviamente en esencia corresponde al ejército, ¿ya? Así que vamos a colocar acá, vamos a colocar ejército, ¿ya? Muy bien. Vamos a la siguiente definición. Vamos a la siguiente definición, que dice, funcionarios estatales encargados de la administración del Estado. Funcionarios estatales encargados de la administración del Estado. A ver, acá entre paréntesis vamos a tachar ya porque ya lo ocupamos. Entonces, ¿cuál podría ser el concepto que corresponde a la definición que leí? A ver, Isabela me dice diplomáticos, Kiara dice burocracia, León dice asesores directos del rey. Hay diversas respuestas. Leamos la definición una vez más. Funcionarios estatales encargados de la administración del Estado. Funcionarios estatales encargados de la administración del Estado. A ver, de acuerdo a esa definición, entonces, bueno, se nos desconfiguró ahí lo de las letras, pero nos vamos a quedar con la respuesta que nos acaba de dar Milton y que también nos había dado León, que son asesores directos del rey, ¿ya? Para que lo vayan anotando si es que no lo habían hecho, ¿ya? O si es que lo tenían equivocado. Asesores del rey, vamos a resumirlo así nomás, ¿ya? Entonces ese segundo concepto sería asesores del rey. Acá, bueno, Kiara pregunta, dice, ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Me imagino que Kiara pensaba que era diplomático. El tercer concepto, vamos al tercer, nuevamente, se va a desconfigurar y todo, pero vamos a marcar una vez más el concepto que ya notamos, que son este y este, ya no corresponden. Acá, a diferencia de lo anterior, aparece el concepto de ministros, o sea, ahora tenemos que buscar como la definición. Ministros. ¿Cuál será el de ministros? ¿Será diplomático? ¿Será burocracia? ¿Será impuestos? ¿Cuál será más cercano, más similar? ¿Alguna idea? En el chat los voy leyendo. ¿Ya? Dejémoslos entonces en pausa. Vamos a otro concepto y lo hacemos por descarte, ¿ya? El concepto de acá abajo que dice encargados de representar al monarca en los estados extranjeros. ¿Quién será?
encargados de representar al monarca en los estados extranjeros. Creo que eso sí podrían resolverlo. Ahí veo ya respuestas en el chat. Diplomáticos, Los efectivamente. diplomáticos. Sí, muy bien, muy bien. Ahí creo que fue Emilia, me parece, o no sé si fue Emilia, pero de igual forma la respuesta estaba correcta. Así que acá, No, fui yo. ¿yo quién? Es que, ¿por qué digo creo que fue? Porque como La tengo... Kiara, po, Ah, ya, yo. disculpe, Kiara, es que como tengo acá la pantalla con la guía, entonces no puedo ver a todos los, a todos los integrantes. Entonces no veo cuando alguien habla necesariamente. Pero ya sabemos que fue Kiara. Ya, diplomáticos. Ahí se pasó el tilde. Diplomáticos. Borramos entonces también ese concepto. Y ya nos van quedando solamente dos conceptos, que sería el concepto de burocracia y de impuestos. Creo que el concepto de acá abajo también está claro. Principal fuente de ingresos del Estado. ¿Cuál será? Impuestos. Ya, muy bien. Impuestos. Claro, efectivamente es impuestos. Ya vamos a borrarlo acá. Y vamos a anotar acá con el texto. Denme un instante que esto no siempre funciona demasiado fluido. Impuestos. Les hago una pregunta a ustedes. Bueno, ya sabemos que el otro concepto, el de ministro, se asocia entonces a burocracia, ¿ok? Les hago una pregunta en relación a este último concepto, al de impuestos. Dice la definición que es la principal fuente de ingresos del Estado. Esto es obviamente en este contexto de las monarquías absolutas. ¿Eso seguirá siendo así en la actualidad? ¿Cuál será la principal fuente de ingresos de los estados en la actualidad en Chile o en cualquier otra parte del mundo? Bueno, Catalina Monsalves me dice los impuestos y León me responde que sí, que efectivamente sigue siendo vigente esto de que los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado. O sea, si en Chile hay plata, es por, entre otras cosas, porque los ciudadanos pagamos impuestos a través de diferentes productos, o sea, prácticamente todo lo que pagamos tiene impuestos, ¿ya? Y ese impuesto se le paga al Estado, ¿ok? Muy bien, excelente. Vamos entonces a la última parte de esta guía. Voy a borrar todo lo anterior. Espero que lo hayan corregido allí. Borrar todo, ahí está. Y vamos acá, que decía, de acuerdo al esquema anterior y a sus conocimientos, clasifique los siguientes elementos anteponiendo una F si es feudal y una A si es absolutismo. No lo voy a ir escribiendo para no demorarnos tanto, pero lo vamos a ir diciendo. Si hablamos de existencia de poderes políticos locales, ¿será feudal o relacionado al absolutismo? Isabela dice feudal, así que, a ver, ¿qué más me dice? León también me dice, no, León dice que es F. León dice A, Bárbara dice F, ya, a ver, efectivamente podría ser, a ver, podría entenderse como ambas, ya, pero si lo tenemos que asociar más directamente a uno de estos, podríamos decir que es feudal, ¿ok? Pero sí podría llegar a entenderse como que también se dio en el absolutismo, pero es mucho más característico de la época feudal, así que la primera es F. Centralización del poder político, díganme en el chat, F o A. Absolutismo. Ya, efectivamente es absolutismo. Muy bien, así que la segunda es letra A. La tercera, ejército profesional y permanente. Absolutismo. También lo acabamos de ver, así que excelente. Otra A. Ejército de señores. ¿Eso será F. absolutismo o feudal? F. F. Ya, ejército de señores entonces sería F. Obviamente está mucho más ligado al feudalismo. Dependencia personal entre las personas. ¿Eso será absolutismo F. o feudalismo? F, ya, efectivamente el feudalismo es cuando se daba esta relación entre los señores, los vasallos, ya, y que obviamente es una relación interpersonal. Así que la penúltima es F. Y la última, las personas son súbditos de un mismo rey. ¿Será F o A? O A o F.
¿Qué creen ustedes? ¿Las personas son súbditos del mismo rey? Absolutismo. Muy bien, chiquillos. Excelente, excelente ahí. La respuesta es correcta. La última es la letra A. Se dan cuenta en una guía bastante sencilla, ya si la hacíamos tratando de conectar lo que habíamos estado hablando, así que excelente. Ahí ya tenemos resuelta entonces y revisada esta primera guía. Vamos a la siguiente actividad. Vamos a hacer la revisión primero para que se acuerden. Voy a buscarlo, denme un instante. Este era el número 4. El número 4 decía lo siguiente. Miren, obviamente continuamos trabajando en este tema y yo los invité a a seguir un link para completar una actividad, ¿ya? Y obviamente allí mismo en la actividad se podía hacer la revisión. Bueno, por ahí por interno me piden que por favor cuando activen el micrófono, ojalá no sea tan fuerte el audio, ¿ya? Porque en general se escucha bien, ¿ya? Así que ahí por favor, para que, para que nuestros oídos estén en buen estado. Vamos entonces a la revisión de esta actividad, que era este link. Ojalá que lo hayan realizado. Si no lo hicieron, lo vamos a ir completando ahora. Vamos acá. Espérenme, denme un instante. Vamos a dejar de compartir porque aparecían allí la respuesta. Vamos a cargarlo nuevamente. Y ahora debería aparecer. Ahora sí. Sí, ahí cambió entonces y la actividad es la siguiente. Completa la palabra relacionada con las características económicas, políticas y socioculturales de la edad moderna, que estamos en ese contexto. Y acá obviamente ustedes tienen lo siguiente. Tienen distintas palabras, ¿cierto? Y estas palabras obviamente tienen que ir completándolas para que la oración tenga sentido y sea correcta. De hecho, acá nos podemos dar cuenta inmediatamente los que hicieron la actividad, ¿ya? Por ejemplo, el Felipe, a ver, déjenme borrar otra vez esto para poder bajar, ahí sí. Tenemos el Felipe, la Francesca, Carla y seguramente otras personas, ¿ya? Bruno, otras personas de otros lugares, de otros colegios. Bueno, el Felipe sí me comenta que efectivamente la hizo. Bueno, Kiara dice que no la pudo hacer porque no le cargaba la página. De igual forma, para los que no lo hicieron y para los que lo hicieron, vamos a revisarla ahora. Así que, como tienen el micrófono con la posibilidad de activarse, vamos a ir completando con los conceptos que crean ustedes que correspondan. Después, al final, vamos a donde dice comprobar y vamos a hacer la revisión. ¿Ok? Vamos con las primeras dos líneas. Dice el, tanto, y ahí tenemos que buscar el concepto, moderno se caracteriza por tener un poder, tanto, donde el poder es ejercido. Lleguemos hasta ahí. ¿Cuál podrá ser el primer concepto? El Estado. ¿Estado? ¿Están de acuerdo los demás? Díganme que sí en el chat, ¿alguno? ¿Sí? Estado. Vamos entonces a completar con el concepto Estado, ¿ya? Entonces quedaría así la oración. El Estado moderno se caracteriza por tener un poder tanto donde el poder es ejercido por él. ¿Cuál será el segundo concepto? Absoluto. Rey, ¿no? A ver, Isabel. Absoluto. A ver, Absoluto. Emilia dice absoluto. ¿Alguien difiere de eso? ¿Cree que no es absoluto? A ver, en el chat déjenme revisar. Algunos dicen que podría ser central. A ver, como les dije, yo voy a ir completando de acuerdo a lo que ustedes me dicen y después vamos a hacer la revisión. ¿Ya? Otros me dicen central. No sé a qué decisión llegamos. El Estado moderno se caracteriza por tener un poder. A ver, completémoslo, usemos las dos palabras y veamos con cuál sonaría mejor. Por tener un poder central, donde el poder es ejercido. Y la otra opción era por tener un poder absoluto, donde el poder es ejercido por él. Ya, bueno, hay opiniones divididas, pero me marcan más el central. No sé si será correcto, vamos a completarlo. Yo voy a dejar el concepto ahí, después tenemos que hacer la revisión completa y tal vez podríamos cambiar algo.
Continuemos. El Estado moderno se caracteriza por tener un poder central, donde el poder es ejercido por él. ¿Cuál sería el concepto allí? En el chat me dicen por el rey, y ahí sí, ¿Rey? sí, efectivamente todos están de acuerdo. Ya, por el rey, quien, si bien reconoce el poder del pueblo, no gobierna con él. Acuérdense de eso, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa era una frase icónica. Desde inicios del siglo, ¿qué siglo será? 16. Sí, allí no hay demasiadas complicaciones. Aparecieron pensadores que defendieron el poder. ¿Qué poder será? ¿Absoluto? Absoluto. Bueno, según yo era central. Ya, a ver qué otras opiniones hay. Estamos en, aparecieron pensadores que defendieron el poder absoluto, me dice Felipe. No sé qué dicen los demás. ¿Están de acuerdo con absoluto? A ver. Limitado. Bueno, ahí alguien agrega ilimitado, pero hay una mayoría que dice absoluto. Vamos a hacerla, a completarlo entonces. Después vamos a revisar. Aparecieron pensadores, perdón, que defendieron el poder absoluto. El primero de ellos fue Nicolás. ¿Cuánto? ¿Cuál sería el apellido de Nicolás? ¿Morales? No, Maquiavelo. Maquiavelo. ¿Ya? Nicolás Maquiavelo, ¿ok? No hablamos demasiado de él, pero sí es un personaje muy importante. El primero de ellos fue Nicolás Maquiavelo, quien desarrolló la idea de que la autoridad del gobernante no debía estar regida por leyes. ¿Cuál será el concepto que nos va faltando ahí? ¿Morales? ¿Puede ser? ¿Ya? Morales también me dicen en el chat, aparte de lo que acaba de decir la compañera. Completamos entonces con Morales. Así se crean los gobiernos. ¿Cuál sería el concepto que viene? Los gobiernos tanto de tipo absoluto. En el chat voy a revisar. Monárquicos. Sí, monárquicos, me dicen ahí con el Audi, también en el chat escriben monárquicos. Vamos a colocar entonces. Así se crean los gobiernos monárquicos de tipo absoluto. Se apoyaron en la teoría del qué. Y eso lo estábamos comentando delante. Ahí en el chat, si me dan la respuesta, vi que es correcta, no sé si alguien lo quiere decir. Así se crean. Teólogo. No sé si será teólogo. En el chat me dan otra respuesta. Derecho, sí, ahí veo ya más de uno que me dice derecho. La teoría del derecho. ¿Derecho cuánto se llamaba eso? Divino, ¿no? Ya, sí, perfecto. Teoría del derecho divino. Fue desarrollada por él, ¿por el qué? Teólogo. Ya, teólogo, a ver en el chat si dicen lo mismo, sí, también están de acuerdo, por el teólogo francés Jacques Bossuet y el filósofo inglés Thomas Hobbes. Para Bossuet, el poder del rey provenía directamente de Dios. Sí. Por lo tanto, no debía rendir cuentas ante la iglesia ni ante el pueblo y podía ejercer un poder claramente ilimitado. Vamos a hacer la revisión para ver si está todo correcto o hay alguna palabra que tal vez no correspondía. Vamos a comprobar. Vamos, creo que es una buena actividad. Y está absolutamente correcto. ¿Ya? Así que muy bien. Ahora les voy a pedir entonces que leamos la frase completa. Voy a pedirle a Isabela. Isabela, ayúdame a leer hasta donde dice absoluto. ¿Ya? Por favor. Isabela. Ya, ahora sí. Ya, hasta ahí. Ok. El Estado moderno se caracteriza por tener un poder central donde el poder es ejercido por el rey, quien si bien reconoce el poder del pueblo, no gobierna con él. Desde los inicios del siglo XVI aparecieron pensadores que defendieron el poder absoluto. Muchas gracias Isabela. Voy a pedirle a Kiara, activa tu micrófono y continúa con la lectura, por favor. Ya. El primero de ellos fue Nicolás Maquiavelo,
quien desarrolló la idea de la autoridad del gobernante. No debía estar regida por leyes morales. Así crean los gobiernos monárquicos de tipo absoluto. Se apoyaron en la teoría del derecho divino desarrollado por el teólogo francés Jacques Rousseau y el filósofo inglés Thomas, ni idea cómo se dice. Thomas Hobbes. Hasta ahí nomás queda, muchas gracias. Sí. Y la última parte, donde dice para Bossuet, le voy a pedir, a ver, algún varón que me ayude, estará por ahí. Sebastián Hernández, ¿puedes activar tu micrófono? Sebastián, por favor. Sí, mister. Seba, esa última parte donde dice para Bossuet. Para Bossuet, el poder del rey provenía directamente de Dios, por lo tanto que debería de rendir cuentas ante la Iglesia ni ante el pueblo, y podía ejercer un poder ilimitado. Ya, muchas gracias, Sebastián. Excelente, entonces ahí ese trabajo académico, como se dan cuenta, también era algo más didáctico, podían ir completando y al final obviamente podían hacer la comprobación. Así que muy bien ahí por los que ya la desarrollaron y por los que ahora fueron aportando también acá. Así que excelente. Y bueno, si se han dado cuenta, ha pasado bastante rápido haciendo la revisión de esto. Vamos a la revisión del último trabajo académico que enviamos, ¿ya? Que es lo que pueden ver ahora en pantalla, que tiene como título El mercantilismo. Nosotros hasta este instante nos habíamos enfocado más que nada en lo político, en lo social, pero, pero nos faltaba un poquito esto que tiene más bien relación con lo económico. Así que hagamos la revisión de lo que había que hacer y después lo vemos. Guía del mercantilismo, también aparece allí obviamente al principio el objetivo de la actividad, y en la explicación dice, estimado estudiante, te invito a realizar la actividad de las páginas 28 y 29 del texto, donde deben responder las preguntas que aparecen en la página 29. Y además para eso, ustedes se podían apoyar en un video que habla sobre el mercantilismo, ¿ya? Entonces, en realidad la actividad era bastante sencilla, era ir a su texto, ir a las páginas 28 y 29. Si tienen su texto a mano, yo creo que es mucho mejor porque así no están necesariamente pegados a la pantalla, pero de igual manera yo ahora lo voy a compartir, ¿ya? Para que lo podamos revisar, ¿ya? Déjenme, acá ya abrí el texto, vamos entonces a compartir pantalla. Aquí está. Ya, allí se cambió y se modificó entonces la pantalla nuevamente, y esta era la actividad que ustedes tenían que realizar, donde se habla sobre este concepto, este mercantilismo, y aparece la definición, aparece qué significa el concepto. De hecho, para resumir, solamente nos vamos a quedar con la definición que aparece aquí en el glosario. Mercantilismo, principios aplicados por las economías europeas entre los siglos XV y XVIII, según los cuales la riqueza de una nación dependía de la posesión de metales preciosos, específicamente del oro y la plata, y de mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más que importar. ¿Ok? Perdón. Y si tuviésemos que darle una definición a esto, sería esta. El mercantilismo obviamente está muy relacionado a lo económico, y es un sistema que se aplicó en los siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII aproximadamente. Después, aquí creo que por un tema de tiempo no vamos a hacer la lectura completa, ¿ya? Pero acá tienen, aparte de eso, un texto que responde qué ideas y prácticas mercantilistas favorecieron la expansión del comercio internacional en estos siglos, y allí aparecen como algunas leyes que se aplicaron en la época. Después en el documento o recurso B también aparece una respuesta a lo mismo que aparecía a la pregunta de arriba, a cómo se fomentó, cómo se desarrolló esto del mercantilismo en Europa y por qué. Después en el recurso C tenemos un gráfico donde sale el nivel de comercio marítimo
que existía entre 1620 y 1790 en estos principales países, ¿ya? Hasta llegar acá, donde tenemos ahí una imagen que es muy representativa. En esta época el comercio marítimo es esencial, es fundamental, ¿ya? Por eso aparece esta imagen. Y allí tenemos dos recursos más, ¿ya? Donde me gustaría saber si alguien la realizó, si alguien realizó la actividad y tiene la respuesta, ¿ya? O si no, vamos directamente a algunas preguntas que son más generales y que podrían haber hecho basado en la lectura. Bueno, Isabela me dice que sí. Me gustaría entonces que vayamos, yo voy a ir preguntando y ojalá los que le hicieran me vayan respondiendo para poder confirmarles si es correcto o no lo que realizaron, ¿ya? Entonces, bueno, decía, identifica la naturaleza, origen y contenido de las fuentes. No les voy a pedir eso ahora, ¿ya? Si lo hicieron, excelente. Luego responde las siguientes preguntas fundamentando a partir de ellas. ¿Qué características, esa es la primera pregunta, qué características tuvo la economía mercantilista del siglo XVI? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Creo que es una pregunta sencilla y bastante general. ¿Qué características tuvo la economía mercantilista del siglo XVI? Sebastián Hernández, no sé si tiene la respuesta o pasó a presionar solamente levantar la mano. ¿Viste? Sí, Seba, te escucho. Yo tenía la respuesta que ellos, ¿cómo se llama? Exportaban más que importaban. Yo le había puesto eso, que como recibían, compraban cosas de otros países y recibían. Algo Sí, así lo tengo. sí, muy bien, Sebastián. Como el oro y plata. Excelente, y El eso es lo que iba a decir que estaba faltando en la respuesta, pero ahí lo complementas. Entonces, dentro de las características, como menciona su compañero Sebastián, estaba el que exportar más que importar, lo veíamos arriba, y también, obviamente, la importancia del oro y de la plata. Muy bien allí por el compañero. La letra B dice, infiere. ¿Qué relación pudo existir entre absolutismo y mercantilismo? ¿Cómo se relaciona el absolutismo, que ya lo hemos visto, y el mercantilismo, que es lo que acabamos de mencionar ahora? ¿Quién tiene esa respuesta a esa pregunta? ¿Quién me la puede dar sin vergüenza nomás, chicos? A ver, en el chat. Bárbara me dice que ella la tiene, Isabela también. A ver, Bárbara, coméntame qué respondiste tú, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, yo le puse de que la relación que puede existir fue que en ambos se favoreció con la expansión del comercio internacional. Sí, sí, bien, muchas gracias, Bárbara. Es una de las tantas respuestas que podríamos dar, pero ambos, tanto el absolutismo como el mercantilismo, se vieron favorecidos obviamente con esta expansión del comercio. Isabela, me gustaría también que me puedas dar tu respuesta a esa misma pregunta, a la B. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Yo le puse que la relación que pudieron fue que se extendieron en el siglo XIX, me parece. O sea, es que se extendieron en el mismo siglo. O sea, Eso, ¿ya? Ok. más o menos. Y también que como en el absolutismo reconcentraba en sus manos todo el poder, los estados absolutistas desarrollaron la serie de ideas y prácticas económicas. Sí, muy bien, excelente. Ahora, solamente para clarificar, cuando hablamos del desarrollo de los mismos siglos, sabemos que es desde el siglo XV aproximadamente hasta el siglo XVIII, ¿ok? Ambos se desarrollan aproximadamente en ese periodo. Así que muy bien, muy buena respuesta, Bárbara y también Isabel. Vamos a la letra C. ¿De qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional entre los siglos XV y XVII? Eso lo podían responder, obviamente, una vez que hayan hecho la lectura de todos estos documentos. ¿De qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional en estos siglos? ¿Quién me puede dar su respuesta, por favor? Yo me imagino que obviamente Bárbara e Isabela la tienen, pero también me gustaría saber si hay alguien más que la hizo o que la pueda dar. No importa si se equivoca, ya lo importante es que participe. Claro, efectivamente Isabela me dice que sí la tiene. Sebastián Hernández. ¿Viste? Yo la tengo. Ya, dame tu respuesta.
ellos se expandieron porque iban haciendo más compañías comerciales. Ok, esa es una de las formas entonces en que se favoreció entonces esta expansión del comercio internacional. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los demás, no sé si Carla, Milton, la Kiara, la Maite, Bruno, no sé si alguien de ustedes hizo la actividad que me pueda dar su respuesta. Bueno, la Bárbara también me dice que sí, también tiene esa respuesta. Solamente para complementar, porque ya estamos casi en la hora, le voy a dar Bueno, Carla me dice en el chat que también una respuesta a la letra C sería que pudieron hacer el doble de dinero que hacían. O en este caso, más que el doble de dinero, obviamente hace referencia a que pudieron producir mucho más de lo que venían haciéndolo, ¿ya? Isabela, dame la respuesta de la letra C, también para complementarla a lo que me dijo recién Carla y también a lo que había comentado Sebastián. O sea, no sé si estará bien, pero yo le puse así como legalizar la importación del oro y la plata porque antes no era legal. Sí, correcto. Es muy importante lo que mencionas porque obviamente esa legalización de esta actividad permitió que se pueda desarrollar de forma mucho más amplia este comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, chicos, por si tienen dudas, se refiere a que las naciones negociaban entre sí o vendían sus productos a otras naciones. Ya a eso se refiere el comercio internacional, cosa que antes no era tan explícito, pero en esta época con el mercantilismo, con esto del oro y la plata, sí se dio bastante claro. Catalina Yáñez me dice: el mercantilismo favoreció el comercio en forma que los intereses eran representados por factores. Y bueno, al final agrego un signo de interrogante, me imagino. A ver, sí, también podríamos agregarlo a lo que mencionaban los compañeros, también es correcto, ¿ya? Bueno, la letra D tiene que ver con un análisis más que nada de los documentos, ¿ya? Pero me interesaba en esencia estas tres primeras preguntas, ¿ya? Ojalá que los que no la habían podido leer, chicos, lo puedan hacer. Se van a demorar 5 minutos máximo en hacer la lectura de esto para poder entender esto. No vamos a alcanzar a ver lamentablemente el video, pero les voy a contar qué es lo que vamos a ver el próximo encuentro virtual. El próximo encuentro virtual vamos a pasar, o sea, a ver, continuamos en esta época del absolutismo, pero nos vamos a venir a América, ¿ok? ¿Por qué digo nos vamos a venir a América? Porque no sé si ustedes saben o recuerdan, yo creo que lo saben, que en esta época aproximadamente se realiza este, entre comillas, descubrimiento de América. Y ese descubrimiento de América, les pregunto, ¿creen que tiene alguna relación con este llamado mercantilismo que estábamos hablando recién? Les pregunto, díganme ahí, ¿creen ustedes que el descubrimiento, entre comillas, vuelvo a repetir, de América, tiene relación con este mercantilismo que estábamos hablando? Sí, Sí, ¿y por qué creen que sí? ¿De qué forma se porque, relaciona? porque tal vez venían a las costas de América a buscar el oro y la plata. Claro, y no solo, o sea, claro, en las costas obviamente zarpaban, pero sabemos que el territorio americano fue en ese sentido explotado por los europeos, principalmente españoles, portugueses, y se llevaron muchos de los recursos que estaban en este territorio, ¿ya? Entonces, ya desde el siguiente encuentro virtual, continuamos hablando de esta época, pero ahora viendo cómo se dio la situación en nuestro continente. No sé si hay alguna duda o consulta. Me gustaría que si alguien no entendió algo de lo que hicimos o tiene alguna otra pregunta relacionada al tema, me la puede hacer. Espero ahí un par de segundos a ver si hay alguna pregunta en el chat o tal vez alguien quiere preguntar abiertamente algo. Me parece que no. A ver, el Joaquín me dice: profe, no me quedó claro el absolutismo, ¿ya? A ver, Joaquín, claro, no es un tema fácil de entender, pero si pudiésemos resumirlo de una u otra forma, el absolutismo es un sistema político, ¿ya? Donde existe una sola autoridad, o una autoridad que tiene prácticamente todo el poder. Y en este caso del absolutismo, sabemos que esa autoridad es el rey, el monarca, ¿ya? Y este sistema se desarrolló en Europa principalmente entre los siglos XV a los siglos XVIII, o sea, desde
1400, finales de 1400, hasta 1800 aproximadamente, 1700, finales y principios de 1800. ¿Ya? Un sistema político donde una sola persona tiene gran autoridad, que en este caso era el monarca, que también se le decía monarca absoluto. ¿Ya? Y de esa forma funcionaban las naciones en este tiempo, ¿ya? Principalmente Francia, España, Inglaterra. Joaquín me dice, entonces es como una especie de pirámide de poder social. Claro, podríamos hacer, ¿se acuerdan del año pasado cuando hablábamos de las primeras civilizaciones y veíamos esta pirámide sociales donde los faraones o los reyes eran los que tenían más poder? Bueno, en esta época se seguía aplicando lo mismo, pero hay que considerar que supuestamente estábamos en sociedades más civilizadas, pero en esencia seguía funcionando de la forma en que el rey era el que tenía todo el poder. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda o consulta? No sé si Joaquín tal vez le quedó un poco más claro ahí. De igual forma, Joaquín, te invito a que puedas hacer revisión allí de los videos que hemos estado viendo o de tal vez de alguna de las clases anteriores donde también lo hemos explicado, ¿ya? Y va el mensaje para todos. Joaquín me dice que sí, que queda más claro, así que me dice gracias. Bien, chicos, al parecer no hay más dudas, consultas, así que estaríamos con nuestro encuentro virtual del día de hoy. Un gusto poder escucharlos y muchas gracias a los que se integraron y a los que participaron, ¿ya? Así que se les felicita allí y ojalá nos podamos volver a encontrar. Así que estamos con eso, que estén muy bien, cuídense y que tengan un buen y rico almuerzo en un ratito más, ¿ya? Adiós, chiquillos, que estén bien, cuídense.